Ya hicimos hipertrofia de vegetaciones adenoideas. Ah, ya, listo. Bueno, entonces nos tocaría hacer hoy esta patología que es atresia de Coanas. La atresia de Coanas es la malformación congénita más frecuente en los recién nacidos, ¿no? Se ve, es ahí donde nos damos cuenta inmediatamente. Entonces, es una malformación congénita, que puede ser unilateral o bilateral. Coanas. No sé si ustedes se acuerdan, pero en anatomía hemos hecho que las fosas nasales entran como dos tubos, ¿verdad? Son dos fosas nasales y terminan en las coanas, que son dos ventanas, e inmediatamente continúa con un cilindro único, que es la faringe, la rinofaringe, nasofaringe o cabum también, donde está la adenoides, la anterior patología que habíamos hecho. ¿Cuál es la sintomatología en los niños? O sea, generalmente recién nacido, no niño, generalmente recién nacido, sale a la sala de neonatología. Entonces, ahí se dan cuenta los neonatólogos. ¿Cuál es la sintomatología? Hay bastante mucosidad persistente, hiposmia o anosmia, todavía no se puede decir, ¿no? En los recién nacidos. Hay lo que sí es marcado y siente el neonatólogo que ese recién nacido no está respirando bien. Hay una disnea inspiratoria, o sea que no está metiendo una buena cantidad de aire por la nariz. ¿Por qué? Porque hay esa atresia, hay ese estrechamiento de las guanas, que inclusive puede estar completamente obstruida. Hay cianosis, hay bradicardia y ese recién nacido puede llegar a morir. Entonces, el neonatólogo sí se da cuenta por estas últimas sintomatologías, por la disnea inspiratoria, por la cianosis, por la bradicardia. Entonces se da cuenta que ese recién nacido no está respirando bien, no hay una buena ventilación nasal, porque a nivel de coanas hay un estrechamiento o al final hay una obstrucción completa que puede ser por una membrana, simplemente una membrana, o puede ser también el cartílago que esté obstruyendo, o inclusive hueso. Obviamente es un hueso bastante delgado, como una lámina. Entonces, eso es lo que está obstruyendo y está impidiendo que haya una buena ventilación nasal. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Con toda esta sintomatología, el neonatólogo se da cuenta y dice, algo está pasando, ¿y dónde puede ser? Puede ser en coanas. Entonces, ¿qué hace? El neonatólogo introduce una sonda nasogástrica a través de las fosas nasales, ¿verdad? Entonces ingresa la sonda y si es que es simplemente membrana, una membrana delgadita, la sonda inmediatamente perfora y el recién nacido inmediatamente empieza a respirar mejor, ¿no? Entonces la inspiración mejora bastante. Y luego ya para saber si es que con esta sondita se ha logrado perforar esta membrana timpánica, entonces se hace una fibroscopía. Fibroscopía que sí o sí tiene que ser un fibroscopio para recién nacido, que igual que la sondita ingresa por las fosas nasales hasta nasofaringe, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. No sirve, este diagnóstico, esta introducción de la sonda nos sirve como un diagnóstico, como una forma de diagnosticar y también nos sirve como tratamiento, porque estamos ingresando con esa sonda, se perfora esta membrana delgadita que está a este nivel y ya hemos solucionado, o sea, ya se ha hecho el tratamiento, ¿no?
¿Cuál es el tratamiento en caso de que no se resolviera con la sondita nasogástrica? El tratamiento es, primero, asegurar la ventilación mediante una intubación endotraqueal, ¿no? Porque si está obstruida esta parte de las coanas, ese recién nacido no va a poder respirar, ¿verdad? Entonces sí va a tener todas las sintomatologías que hemos mencionado. Entonces, inmediatamente se tiene que hacer una intubación endotraqueal. A la vez se tiene que alimentar a este recién nacido. Entonces se utiliza el chupete de McGovern, que sirve para la alimentación también de este niño, y es una sondita oroesofágica, entra por la boca, entra al esófago, ¿no? Entonces, ambas cosas se tienen que hacer hasta resolver el problema de la atresia. Y, o sea, el tratamiento en sí es quirúrgico, no hay otra cosa. Si se soluciona con la sonda, excelente, pero si no se soluciona con la sonda, habrá que hacer una cirugía, un tratamiento quirúrgico, pero con el fibroscopio no se puede hacer así abierto, sino que tiene que hacerse con un fibroscopio que es similar, no sé si ustedes conocen el endoscopio, es similar al endoscopio, pero más delgadito, y para los recién nacidos todavía es más delgado, que entra por la nariz, puede entrar hasta la parte de la laringe, hasta la corona laringea, y en ese trayecto nosotros podemos ver absolutamente todo lo que, si hay alguna lesión, desde fosas nasales hasta la corona laringea. Es para eso que sirve el fibroscopio. Como les dije, similar al endoscopio, solo que un poco más delgado, en los niños más delgado todavía, en los recién nacidos más delgado todavía, con la diferencia de que el endoscopio entra por la boca y el fibroscopio entra por la nariz. Por eso también lleva otro nombre, que es la rinofibroscopía. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta patología? Doctora, buenos días. Sí, buenos días. En este caso, doctor, el tratamiento quirúrgico lo tendría que hacer el neonatólogo nomás, doctora, o el otorrinolaringólogo. Si en caso no se resuelve con la colocación de la sondita nasogástrica, sí, tenemos que entrar nosotros. Pero si se resuelve, no, ya no hay necesidad porque podemos hacer una fibroscopía para verificar nada más de que se ha resuelto esta patología. Pero habitualmente en todo, miren, chicos, de 20 años que tengo de trabajo en el hospital, el neonatólogo es el que resuelve. Coloca la sondita y empieza a mejorar la respiración, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que casi siempre o generalmente es una membrana la que obstruye las coanas, generalmente, ¿no? Entonces, excepcionalmente puede ser un cartílago o puede ser una lámina muy delgadita de hueso. Pero después es generalmente una membranita. Entonces, la sondita nasogástrica entra y rompe la membrana e inmediatamente mejora la ventilación nasal, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí, en un alto porcentaje lo resuelve el neonatólogo. ¿Alguna cosita más? Bueno, eh, si no hay ninguna otra pregunta, alguna duda, vamos a continuar con la otra patología. Vamos a entrar ya a las rinitis, que son los problemas funcionales, ¿verdad? Son las patologías funcionales. Las anteriores hemos hablado sobre las orgánicas, ahora vamos a hablar sobre las funcionales. ¿Qué es la rinitis? La rinitis es una inflamación de la mucosa de las fosas nasales, ¿sí?
Puede igual, por el tiempo de evolución, nosotros vamos a ver que existen rinitis agudas, rinitis subagudas, rinitis crónicas, por el tiempo de evolución. Acá les puse agudas. ¿De qué tiempo a qué tiempo? Esto no va a variar ni en las otitis medias, ni en las rinitis, ni en las sinusitis agudas que vamos a hablar. Siempre tomamos en cuenta el tiempo de evolución. Agudas es desde que inicia hasta los 15 a 20 días, por el tiempo de evolución. Agudas desde que inicia hasta los 15 a 20 días. Las subagudas no es que el paciente habitualmente en las subagudas no va a la consulta, entonces no podemos, digamos, determinar el tiempo, decir es desde los 15 hasta los 25 o 30 días, no podemos determinar. Habitualmente el paciente en este periodo de las subagudas casi no va a la consulta, lo único que hace es, no es una sintomatología bastante marcada, entonces el paciente dice, creo que ya me está calmando. Sí, de principio era un poquito molestoso, pero ahora ya no, yo creo que me va a pasar. Entonces no va a la consulta. Pero sí en las crónicas, porque ya la sintomatología se ha hecho más, digamos, si era leve, ya es moderada o es grave, ¿no? Entonces, las crónicas, igual que la otitis media crónica, vamos a decir también, siempre por el tiempo de evolución, de los 20 al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, al año, ya se habla de rinitis crónica, siempre por el tiempo de evolución, ¿no? Entonces, dentro de las rinitis agudas, tenemos las rinitis agudas del adulto y las rinitis agudas de la lactante. Nos pasamos a las crónicas. Como les había dicho, casi nunca en consulta vamos a ver unas rinitis subagudas, casi nunca vamos a ver. Entonces, nos pasamos directamente a las crónicas y ahí hablamos de rinitis crónica simple o catarral, rinitis crónica hipertrófica, rinitis crónica atrófica, esto es de acuerdo de la hipertrófica, estas dos, y la simple o catarral también es por la afección de la mucosa de los senos paranasales, o de la mucosa de las fosas nasales, ¿no? Simple o catarral, que la mucosa de, de las fosas nasales se inflama, se edematiza. Entonces, hay bastante mucosidad, hay bastante secreciones. La hipertrófica, ¿a qué se refiere? A que esta mucosa de las fosas nasales empieza a engrosarse, ¿no? Se edematiza, se hace más gruesa y se queda ahí, no baja, no vuelve a su estado normal esa mucosa. Y la atrófica es que en vez de aumentar de tamaño, en vez de edematizarse, la mucosa de la atrófica más bien se va a adherir a los huesos, o sea, a los huesos propios de la nariz, se va a adherir al cartílago, al septum. Entonces, no es lo contrario de hipertrofia, es atrofia. Entonces, esa mucosa, tanto en la hipertrofia como en la atrófica, no tiene ya la misma función. Esta mucosa ya no cumple con la función que normalmente debe cumplir, ¿no? Entonces, se ha hipertrofiado, se ha engrosado y se ha quedado ahí, de este tamaño, así grueso. En cambio, la atrófica se ha adherido a los huesos propios de la nariz, a los cartílagos y se queda ahí. Tampoco tiene una función normal dentro de las fosas nasales. Además, esta atrófica se divide o se clasifica o podemos ver en la atrófica, podemos ver dos cuadros que son diferentes, ¿no? Una simple, una atrófica simple y una atrófica ocenosa, que luego vamos a desglosar, vamos a explicar en forma individual.
Bueno, vamos a hablar sobre rinitis del adulto, ¿no? Ven ustedes, acá les va a llamar la atención. Si alguien me puede decir qué es esto, ¿no? Esto ya, de hecho, les digo, es una fosa nasal, pero ¿qué será esta parte? ¿Qué es lo que les llama la atención? Una concha, doctora. ¿La? Podría A ver, ser por favor, repites. y un cornete, perdón, doctora. Sí, exactamente. Este es un cornete hipertrofiado. Es un cornete hipertrofiado. Miren cómo está obstruyendo completamente a la fosa nasal, ¿no? Un cornete edematizado, turgente, bastante inflamado, ¿no? Entonces, la rinitis del adulto, la rinitis aguda del adulto, ¿cuál es su etiología? Su etiología es un virus filtrable o puede ser un grupo de virus de distinto tipo, ¿sí? Puede ser un virus, pero tenemos factores predisponentes, ¿no? Factores predisponentes que pueden ser exógenos y pueden ser endógenos. Exógenos, ¿a qué se refiere con exógenos? A que estos factores están fuera del paciente, están en el ambiente, ¿sí? Son exteriores al paciente, fuera del paciente. A esto se refiere la temperatura. Si hay una temperatura alta, también el paciente puede hacer una rinitis. Si la temperatura es muy baja, también el paciente puede hacer una rinitis. La humedad, como en Santa Cruz, por ejemplo, la humedad sí provoca una rinitis. Acá en nuestro medio tenemos un ambiente seco, también provoca rinitis. Cambios estacionales. En esta época justamente estamos en cambios, ¿verdad? Estamos entrando a invierno y ya hay pacientes que tienen estos problemas de rinitis. Y los factores endógenos se refieren exactamente a factores constitucionales de la persona, dentro de la persona. Y acá se menciona bastante y se dice que es frecuente el estrés, por ejemplo. El estrés es un factor endógeno muy importante en la persona. Si una persona es bastante estresada o se estresa por cualquier cosa, tiende a tener alergias, ¿no? Y puede ser alergia a cualquier cosa, ¿no? Porque es un factor que predispone dentro del organismo. Entonces el organismo reacciona con una alergia, tiene una respuesta de alergia al organismo cuando ese organismo está constantemente estresado. Y esto está demostrado. El estrés es, digamos, un factor para todo tipo de patologías. Y una de esas patologías es la rinitis alérgica. ¿Cuál es la sintomatología? Hay escalofríos, hay astenia, hay sequedad nasal, hay sequedad faríngea, hay sensación de oídos tapados y a la rinoscopía lo que vamos a ver es esta mucosa turgente, inflamada, edematizada y los cornetes congestivos, hipertrofiados, inflamados, ¿no? Entonces, a la rinoscopía anterior vamos a ver esta signología que es característico en una rinitis alérgica. No, por eso se dice, rinitis alérgica, sinónimo de hipertrofia de cornetes. Si nosotros vemos hipertrofia de cornetes, tenemos que decir, ya no más, ya tenemos el diagnóstico, es una rinitis alérgica. ¿Por qué los escalofríos? Los escalofríos es por el mismo hecho de que hay un factor o un cuerpo extraño que está provocando la alergia en ese organismo, ¿no? Tenemos un agente alérgeno. Entonces, está provocando, obviamente, está produciendo sustancias que afectan al organismo. La astenia, la sequedad nasal y la sequedad faríngea
Justamente porque algunas veces la nariz reacciona con bastante secreción, con bastante mucosa en la nariz, pero otras veces lo único que hace es resecarse y el paciente siente esa sequedad, una sequedad bastante molestosa en las fosas nasales. Y en la faringe, la sequedad, porque esa nariz o se congestiona, miren cómo con esa congestión estaba bastante obstruida esa fosa nasal. Por lo tanto, el paciente no puede respirar por la nariz, ¿verdad? Inspirar por la nariz, no puede meter oxígeno por la nariz, entonces empieza a secar, a respirar por la boca, y eso es lo que hace que seque la garganta, ¿no? La sensación de oídos tapados, ¿por qué? Porque habíamos dicho que la mucosa que tapiza las fosas nasales es la misma mucosa, que tapiza los oídos, tapiza la faringe, es la misma mucosa. Por lo tanto, cuando hay cualquier patología a nivel de la vía respiratoria alta, sea en faringe, sea en nariz, sea en oídos, siempre se afectan estos 4 órganos que nosotros estudiamos. Se afecta oídos, se afecta faringe, se afecta nariz, se afecta laringe. Por lo tanto, esa sensación de oídos tapados, ¿por qué? Porque la alergia ha provocado una inflamación y ha provocado edema a nivel de la mucosa de la caja timpánica, a nivel de la mucosa de la trompa de Eustaquio. Por lo tanto, no hay ese intercambio de presiones y toda la mucosa de la caja timpánica está bastante edematizada, inclusive está produciendo moco, entonces sí vamos a tener esa sensación de oídos, ¿no? Entonces, esa es la explicación por qué se afecta tanto la mucosa faríngea, por qué se afecta, por qué tenemos esa sintomatología en oídos de oído tapado. Tratamiento. El tratamiento son antialérgicos o antihistamínicos, ¿verdad? Entonces, descongestivos también podemos utilizar. Ya nosotros por las anteriores patologías ya les había explicado qué antihistamínicos podemos utilizar, qué descongestivos podemos utilizar. Hablando en la rinitis del adulto, tenemos antialérgicos ya conocidos por ustedes porque seguramente han avanzado en farmacología, entonces ya conocen ustedes. Y tenemos los antihistamínicos, los que habitualmente y los de última generación tenemos la cetiricina, que es un antihistamínico muy bueno, eh, y tenemos, como hay congestión, como ven ustedes, hay congestión de los cornetes, tenemos que utilizar también descongestivos. No es suficiente nada más antihistamínico, porque si bien nosotros estamos bajando esa reacción alérgica, pero no estamos descongestionando y tampoco vamos a tener una respuesta rápida a este medicamento. Por lo tanto, se indica siempre de que se utilice, y para tener mejores resultados, que se utilice un antihistamínico y un descongestivo, ¿no? Entonces, dentro de los antihistamínicos que podemos utilizar está la cetiricina, está la clorfeniramina, tenemos la loratadina, tenemos la levocetiricina, la desloratadina. Son antihistamínicos de última generación que han aparecido y son bastante muy buenos de calidad, ¿no? Estos tienen que estar mezclados si es que queremos también utilizar un descongestivo. Entonces tiene que venir combinadito con un descongestivo. Y el descongestivo en adultos, estamos hablando en adultos, el descongestivo en adultos es la pseudoefedrina. El descongestivo en adultos es la pseudoefedrina. En caso de que esta rinitis alérgica se nos complique, haya una complicación, por decir, y dentro de la sintomatología me olvidaba, van a
Por favor, va a disculpar, me olvidaba. ¿Cuál es la sintomatología, eh, digamos, de aparición rápida? Uno está en contacto con el alergeno inmediatamente. ¿Qué es lo que sentimos? Tenemos la molestia de que de estornudos. Estornudamos muy seguido, ¿no? Entonces, los estornudos, la picazón y bastante moqueo nasal o goteo nasal también, que alguna literatura habla. Entonces, los estornudos frecuentes, que incluso el paciente dice, me empieza a doler la cabeza tanto estornudar. El prurito nasal, no solamente el prurito nasal, sino también una picazón a nivel de la conjuntiva, ¿no? Entonces hay prurito nasal y hay picazón a nivel de los ojos, las conjuntivas también se inflaman, se hacen medias coloradas, hay lagrimeo, igual que el goteo nasal, hay lagrimeo y hay lagrimeo, hay goteo nasal, estornudos, que es lo más importante. Y dentro del goteo nasal, acá tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si es una rinitis alérgica, el goteo nasal, o sea, la mucosidad nasal que va a tener el paciente es una mucosidad filante, fluida y clarita. No hay absolutamente ningún olor, ¿no? No hay olor. Es filante, clarita, y no hay ningún olor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que preguntar. Si el paciente llega a la consulta, preguntar, ¿desde cuándo tiene? Por ejemplo, hacer un interrogatorio. Preguntamos, ¿desde cuándo está con este problema? Nos dirá hace 3, 4 días. ¿Cómo ha empezado? No sé, el paciente habitualmente no se da cuenta de con qué ha estado en contacto, ¿no? Entonces dice, ¿sabe qué, doctora? Lo único que yo he sentido, dice, no sé qué es lo que me ha provocado, pero lo único que yo he sentido es que me ha empezado a picar la nariz y los ojos. E inmediatamente los estornudos y luego la nariz, una mucosidad así bien clarita como agüita, bastante, no tiene ningún olor, absolutamente. Entonces, con estos síntomas nosotros ya podemos pensar que es una rinitis alérgica. Está en pleno proceso agudo. Entonces, tenemos que utilizar antihistamínicos y descongestivos, ¿no? Entonces, con eso nosotros ya vamos a parar esa sintomatología que es bastante molestosa para el paciente. Paramos, ¿no? Por lo menos disminuimos esa sintomatología. Pero resulta que estos mocos, que eran de principio claritos, filantes, cristalinos, estos mocos van cambiando de color y se convierten en espesos, medio amarillo, medio verdosos. Y ya el paciente dice, ya tiene inclusive otro olor. Entonces ahí nos tiene que llamar la atención y pensar, no, creo que esto se está complicando de una rinitis alérgica a una rinitis bacteriana, ¿no? Probablemente hay un poquito infeccioso en la garganta, probablemente hay un poquito infeccioso hay una caries dental o en algún otro lugar y este germen ha ido a parar a la mucosa. Entonces, eso es lo que nos ha provocado la infección, que en vez de mejorar el paciente, al parecer está empeorando, pero ya la sintomatología, las características está cambiando. Por lo tanto, entonces tenemos que nomás pensar que está haciendo ya una rinitis bacteriana. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Antibióticos, ¿no? Entonces, ya se utilizan los antibióticos, damos el tratamiento de unos 7 días conjuntamente el antihistamínico y el descongestivo. Y acá también tratamiento, vale la pena aclararles, antihistamínicos solos, pero nunca viene un descongestivo solo, siempre viene acompañado del antihistamínico, ¿sí? Entonces, siempre ese combinadito de antihistamínico más descongestivo. Pero sí podemos encontrar en el mercado antihistamínicos puros, puritos.
¿no? Entonces, esa aclaración. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre rinitis alérgica del adulto, por favor, el que quiera preguntar puede encender su micrófono. Buenos días, doctora. Sí, buen día. Doctor, una consulta. ¿Qué virus sería el más frecuente que ocasiona esta rinitis del adulto? Y en la rinitis alérgica es a cualquier alergia que tenga el paciente. Bueno, virus filtrados. Hay una infinidad de virus. No tenemos nosotros acá, ¿verdad? No tenemos un laboratorio virológico, no podemos especificar qué virus puede ser. Pero sí, la literatura nos dice que hay una infinidad de virus. Por lo tanto, nosotros nada más no podemos identificarlo, ¿no? Entonces, sí hay un virus que puede provocar esta alergia. Pero acá lo importante también son los factores predisponentes. Entonces, hablamos de factores exógenos, la temperatura, humedad, cambios estacionales. También hay, digamos, alergia, por ejemplo, al polvo, ¿no? Al polvo, puede haber alergia al polen, puede haber alergia inclusive al pelo de los animales, puede haber alergia a como al pelo de los animales, puede haber alergia al ambiente, a la sequedad, a la humedad, al calor. Entonces, se puede identificar eso haciendo un examen, se llama test de alergia. Se puede identificar si es que es a cualquiera de estos, por ejemplo, al pelo del gato. Se habla de ácaros también, ¿verdad? Seguramente han hecho un parásito. Entonces, se habla de ácaros, también se puede identificar haciendo un test de alergia, ¿no? Y luego, dependiendo qué resultado es el examen en el laboratorio, entonces se puede hacer una vacunoterapia o una desensibilización. Nosotros generalmente ya de entradita podemos tratar, pensar, puede ser esto, puede ser esto. Entonces, hacemos una prueba de tratamiento, antihistamínicos, descongestivos, y si ya la mucosidad ha cambiado, hacemos un tratamiento con antibióticos. Pero en caso de que no resultara, si bien durante el tratamiento este paciente ha mejorado y está mejor, pero ya suspendemos el tratamiento y el problema sigue igual, entonces lamentablemente no vamos a poder hacer ya mucho. Entonces nosotros enviamos al alergista, ¿no? Entonces el alergista es el que se ocupa de hacer el test de alergia, buscar cuál es el agente alérgico. Ahora, en caso de que el paciente se dé cuenta, porque hay pacientes que realmente son tan detallistas y se dan cuenta y dicen, ¿sabe qué, doctora? Dice, yo estaba en contacto, por ejemplo, con un perrito, yo no tengo perros, absolutamente nada. Y estaba en contacto y de pronto creo que eso es lo que me ha ocasionado. Entonces, ¿qué decimos? Ustedes saben, el tratamiento definitivo de la alergia es retirar el agente alergeno. ¿Hay un agente alergeno? Sí, hay un agente. Entonces, el tratamiento definitivo es retirar el agente. Si se puede, nosotros siempre decimos al paciente, mire, sería bueno que usted se dé cuenta a qué es alérgico, ¿no? Entonces, si se puede hacer, si se puede identificar a qué es alérgico, entonces hay que retirar ese agente alérgico. Eso sería el tratamiento definitivo. Pero resultado es que no, algunas veces no se puede. Uno, por el trabajo. Yo tengo pacientes que son chapistas, ¿no? Que toda su vida han trabajado con thinner. Ustedes saben que se utiliza el thinner para mezclar la pintura. Entonces, toda su vida han utilizado thinner. Pero de pronto puede ser, por eso se habla mucho del estrés, ¿sí? Puede ser que de pronto ese paciente por algo se ha estresado, ¿no? Y ha estado en contacto con el thinner y le ha provocado una alergia tremenda, ¿no? Entonces, el paciente va a la consulta y dice, ¿sabe qué, doctora?
Nunca he pintado esta mañana y para la tarde ya dolor, también se presenta cefalea y dice tengo dolor de cabeza, estornudos, lagrimeos, me arden los ojos y no puedo respirar. Entonces tenemos que obviamente averiguar cuál sería la causa. Y nos dice, me parece que me ha provocado el tiner, pero toda mi vida yo he trabajado con tiner y nunca me ha pasado. Entonces empezamos, ¿no? Con un tratamiento y calma, ¿no? Calma un poco, pero deja de tomar el medicamento y otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un fondo de estrés, hay un fondo endógeno, que sería el estrés, obviamente averiguamos eso, ¿no? Y ha estado usted muy preocupado, tiene algún problema, algo que le haya estresado, sí, doctora, últimamente he estado bastante preocupada. Entonces, ese sería ya el fondo, hay un fondo endógeno y obviamente el exógeno rápidamente ha actuado en este organismo, ¿no? Entonces, puede pasar también. En síntesis, la respuesta puede ser, hay un sinfín de virus filtrables que habla la literatura, pero nosotros en nuestro medio no podemos identificarlo porque no tenemos un laboratorio virológico, ¿no? Entonces no podemos identificar. Simplemente así por conocimientos, bueno, debe ser un virus. Si fuera un virus, ustedes saben muy bien que el virus es autolimitado. ¿Qué quiere decir eso? Así como viene, se va. No hay un tratamiento, digamos, etiológico. No hay un tratamiento etiológico. De todos modos, el antihistamínico y el descongestivo es un tratamiento sintomático. Entonces, podemos utilizar para ese paciente, utilizar estos medicamentos para mejorar un poco lo que es la sintomatología, ¿no? Entonces, no sabemos. Ahora, si queremos identificarlo y ya lo identificamos, el tratamiento es retirar este agente alérgico. Y si no lo podemos identificar, bueno, hay que hacer un test de alergia para saber exactamente qué puede ser el agente causante de esta alergia. Eso es. No sé si he aclarado tu pregunta o es que todavía hay dudas. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Sí, buen día. Tenía una pregunta sobre el diagnóstico. Nosotros lo podemos detectar por una atrofia, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos diagnosticar una rinitis alérgica sin confusión con otras enfermedades con síntomas similares? Mira, justamente estamos en esta época, ¿verdad? Estamos en esta época de cambios de temperatura y más con el coronavirus. Hay una diferencia. Muchos profesionales van a confundir, muchos profesionales médicos generales van a confundir la sintomatología de un resfriado común, ¿sí? De un catarro, van a confundir con una rinitis alérgica y van a confundir con el coronavirus. Pero sabemos muy bien, ¿no? Esto también ustedes tienen que leerlo, es importante, para no confundir esos tres diagnósticos, ¿no? Entonces, un catarro nos va a traer igual, en esta época de cambios de temperatura, nos va a traer síntomas casi similares a la rinitis alérgica y casi similares al coronavirus. Nos va a traer, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros saber diferenciar. Uno, en una rinitis, en un catarro, vayamos así, por partes. En un catarro siempre va a haber mucosidad, cosa que va a haber también en una rinitis alérgica, ¿sí? Bastante mucosidad. Con la diferencia en que la rinitis va a tener estornudos, picazón, cosa que en el catarro no va a haber, si bien va a haber estornudos, va a haber picazón, pero no va a ser tan intenso como en la rinitis alérgica. Otro es que en la rinitis alérgica va a haber un agente alérgeno. El paciente siempre nos va a mencionar algo que le ha provocado la alergia. En cambio, en el catarro no, sino que así, de a poco.
por ahí ayer hemos empezado con un poquito de cefalea, algo de malestar general y de pronto empieza los estornudos, la mucosidad, va a haber tos, que también hay en una rinitis alérgica tosis que afecta a la faringe, va a haber tos, y lo que vamos a identificar, digamos, nos va a hacer una diferencia es la temperatura, ¿no? Una fiebre. Pero en la rinitis, digo, en el catarro va a ser una fiebre, digamos, de a poco. Ha empezado con 38 o va a ser una fiebre así alto, alto, hasta de 40, 41. Y luego va a bajar esa fiebre y listo. ¿Sí? En cambio, una rinitis alérgica no va a haber fiebre para nada. Entonces, ese es el síntoma que nos va a hacer, digamos, nos va a servir para hacer la diferencia. No va a haber absolutamente para nada, no va a haber temperatura, ¿no? Y si queremos examinar, hacer un examen, una rinoscopía anterior, entonces nosotros vamos a ver, pues, esto, del cornete bastante inflamado, edematizado. Por eso se dice, cornete hipertrofiado, sinónimo de rinitis alérgica. Y los antecedentes patológicos, probablemente un paciente que tiene una rinitis se presenta, agudiza más en estos cambios de temperatura, entonces el paciente nos va a referir, va a tener un antecedente, nos va a decir, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo problemas de alergia, me dan problemas de alergia en los cambios de temperatura, algunas veces cuando me expongo, estoy en contacto con algo, por decir, con un animal, inmediatamente tengo picazón. Entonces, hay un antecedente. También eso nos va a llevar a diagnóstico, ¿no? En cambio, con el coronavirus, ¿qué está pasando? Es también un virus, ¿verdad? Es un virus. Entonces, ¿qué pasa con el coronavirus? De pronto el paciente empieza con una cefalea, aunque ya ahora no hay, digamos, sintomatologías específicas con las que podemos decir, pasa esto, pasa aquello. No. Entonces, una rinitis alérgica con el coronavirus. El paciente empieza, nosotros hemos escuchado testimonios de los pacientes que estaban internados en Ultracamonte, que ahora ya se fueron a otro lado. Entonces ellos han indicado de cómo ha empezado su sintomatología, siendo ya positivos, ¿no? ¿Cómo ha empezado? Algunos han empezado con problemas en la olfacción, ¿sí? Que han perdido el sentido del olfato, han perdido el sentido del gusto, han perdido el sentido del gusto. Algunos han empezado así, pero otros han empezado con una cefalea intensa, ¿no? Entonces, y otros han empezado con fiebre. Entonces, no es una patología que empieza exactamente con un síntoma, ¿no? Entonces, otros han empezado con problemas a nivel de gastrointestinales, han empezado con dolor abdominal, han empezado con diarreas, ¿verdad? Entonces, son esas cositas esos síntomas que a nosotros nos tiene que, digamos, tenemos que diferenciar con los síntomas de rinitis, ¿no? Los síntomas de cefalea, que también una rinitis se puede presentar por el edema de la mucosa, porque no hay una buena ventilación nasal, no hay una buena oxigenación y nos provoca la cefalea, que obviamente es muy diferente a la cefalea del coronavirus, ¿no? Entonces, es muy diferente. Puede haber por la congestión misma, puede haber una sensación de pérdida del olfato, puede haber en una rinitis, pero no es tan marcado como en el coronavirus. No hay congestión o no hay mucosa, ¿sí? Mucosa nasal o mucosidad nasal en el coronavirus, pero sí hay en la rinitis, ¿no? Entonces, hay estos síntomas que nos hacen diferenciar y tenemos que ser por eso bastante, digamos, es importante hacer una buena anamnesis, es importante hacer un buen interrogatorio. Y acá el coronavirus también, ustedes saben,
es importante averiguar sobre los contactos, si es que ha estado en contacto con alguna persona. Pero resultado es que ahora, como ya es un contagio comunitario, ya la persona dice, pero si simplemente fui al banco, simplemente fui al mercado y a ningún lado más y no estuve en contacto, pero lamentablemente en algún momento sí podía haber estado en contacto, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ser bastante minuciosos en el interrogatorio, ¿no? Entonces, hay síntomas que son comunes a estas tres patologías, pero hay síntomas que identifican a cada patología. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, poner mucha atención en el interrogatorio. Tenemos que hacer un interrogatorio, pero muy despiertos, así yo les digo, ¿no? En la práctica. Tienes que estar despierto, tienes que preguntar bien, porque si no, un simple síntoma que no hayan preguntado, y puede ser que ese síntoma es el que nos va a diferenciar una patología de otra, pues ya se nos ve. Entonces vamos a pensar qué es eso, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Hay síntomas comunes, hay síntomas comunes. Un buen porcentaje de síntomas comunes entre rinitis alérgica, entre el resfriado o catarro y entre el coronavirus. Hay síntomas muy similares. Entonces, es importante tomar en cuenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si he aclarado tu pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Doctora, buenos días. Sí. Doctora, quisiera preguntar si una persona con rinitis alérgica puede, digamos, provocar a un adulto asma. Se dice que la rinitis alérgica es el principio de una rinitis, de una alergia bronquial, se dice, ¿no? Pues, o sea, es la entradita, es la puerta de entrada para que el paciente pueda o no hacer un asma bronquial. Entonces, eso es lo que dice la literatura. Eh, Eso tendrían que averiguar con el neumólogo, ¿no? Porque ellos tienen más experiencia. Pero nosotros sabemos que todo paciente que ha empezado con una rinitis alérgica, dicen, mire, ya tengo hasta silbidos en el pecho. Y ustedes saben que el silbido es un síntoma importante en el asma bronquial. Entonces, puede ser que sea el inicio de un asma bronquial, rinitis alérgica. Siempre hay que tomar en cuenta, digamos, la constitución de la persona. Siempre hay que tomar en cuenta eso. No todos los pacientes pueden, digamos, desarrollar de una rinitis alérgica a un asma bronquial, no todos los pacientes. Pero puede ser que algún paciente pueda empezar con una rinitis alérgica y terminar en un asma bronquial, porque el asma bronquial es la misma alergia, pero en bronquios, ¿verdad? Entonces, mi experiencia, y yo les digo, hay pacientes que han empezado con una rinitis alérgica y después de un tiempo vuelven y dicen, sabe doctora, así nada más mi nariz ha empezado y después fui al neumólogo y me dijo que tenía asma bronquial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente sí empiece el paciente con una rinitis alérgica y luego termine con asma bronquial, ¿no? Entonces, sería bueno también que ustedes pregunten en neumología, averigüen si es que es posible que un paciente con una rinitis alérgica con el tiempo, bueno, vaya a avanzar o complicarse con asma bronquial. ¿Está bien? Bien, doctora, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? La rinomanometría es exactamente para saber
si es que esa nariz está ventilando en forma correcta, ¿no? Hay rinomanómetros que son equipos especiales, ¿no? Para eso. Lamentablemente nosotros no tenemos en el hospital, no tenemos el rinomanómetro, es donde hacemos la práctica, ¿verdad? Pero hay una forma que es muy fácil de hacer una rinomanometría manual, no soy, yo les indico eso, ¿no? Taparse la nariz con el pulgar, con el dedo pulgar, una fosa nasal, no presionarlo, simplemente apoyarlo y meter y sacar aire por esa misma fosa nasal. Entonces, ambos lados hay que hacer eso y en una de esas nos va a dar una especie de que, como silbido, como si, no va a haber una buena ventilación nasal. Entonces, la rinomanometría sirve ¿para qué? Para saber qué porcentaje de oxígeno nosotros estamos metiendo por la nariz, ¿no? Para la buena ventilación nasal. Pero, como te digo, se puede hacer una rinomanometría manual, con la mano, así de fácil. Entonces uno se da cuenta de que una fosa nasal no está respirando bien. Si ustedes ahora, en este momento, pónganse el dedo pulgar, no lo metan, simplemente apoyen, ¿no? La parte del pulpejo a la fosa nasal, apoyen y hagan esa pruebita de sacar y meter aire por una fosa nasal, por la que está libre. Y luego cambian a la otra fosa nasal, apoyan igual el pulpejo del dedo pulgar sin presionarlo y hacen la prueba de la otra fosa nasal. Entonces ahí se van a dar cuenta cuál de las fosas está respirando mejor, cuál de las fosas está ventilando mejor. Entonces esa es una forma de saber si hay una buena ventilación nasal o no. Es para eso la rinomanometría, tanto el equipo como la rinomanometría manual. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Sí. Una consulta aquí en los factores predisponentes. En cuanto al punto de exógenos, está cambios estacionales. ¿Habrá algún método de prevención, doctora? Simplemente es el abrigo, ¿no? En los cambios estacionales. ¿Qué puede provocar? Abrigarse, estos cambios de temperatura, abrigarse. Y lo que yo les indico, no son cosas caseritas que les hacemos, ¿no? A los pacientes también, porque no siempre el tratamiento medicamentoso, ustedes saben que todo medicamento siempre hace daño, ¿no? Entonces, les digo, usted para salir, si es que está haciendo mucho frío, hay viento helado, lo que tiene que hacer es cubrirse con una chalinita, ¿no? Y ahora menos, yo creo que va a haber menos problemas porque todos tenemos que protegernos con un barbijo. El hecho de entrar aire frío por la nariz, eso fácilmente te provoca una rinitis alérgica, ¿no? Empieza a haber picazón, empieza a haber estornudos, entonces te provoca. ¿Qué tienes que hacer para eso? Cubrirte con una chalinita o colocarte barbijo. Eso va a evitar de que entre así un aire frío y seco, ¿no? Entonces podemos evitar. La humedad siempre hay que buscar un ambiente que no sea muy húmedo, porque más en nuestro medio, por ahí es un ambiente bastante húmedo donde vives, un cuarto bastante húmedo, y con el frío esa humedad se convierte, digamos, en un agente muy importante para la alergia. Los cambios estacionales, donde empiezan a caer las plantitas, el polen de las plantas, todo eso, también puede provocar la alergia. El polvo, ustedes saben que en invierno hay vientos que traen partículas, bastante polvo, bastante tierra, entonces lo único que tenemos que hacernos es protegernos, ¿no? Andar siempre con una chalinita, cosa que no respiremos ese aire frío, lleno de partículas, lleno de polvillo, entonces eso es lo que hay que hacer. Y tratar, ¿no? Si hay pacientes que tienen alergia al polvo, entonces yo les indico, no vaya, sino trapee. Entonces, que eso va a evitar de que le provoque una alergia. Entonces, siempre es bueno, digamos,
tener una buena información del paciente para que nosotros podamos indicar qué es lo que, qué cuidados puede tener y qué es lo que puede hacer en cuanto a medicamentos, ¿ah? Que puede utilizar medicamentos o simplemente los cuidados. Ahora en la noche, yo les indico, eso dice, doctora, en la noche se me seca la nariz, me empieza a dar estornudos, no puedo dormir. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿No? Esa nariz necesita humedad, entonces necesita calentar esa mucosa nasal. ¿Qué puede hacer? Hacer vapores de manzanilla, hacer hervir manzanilla, no dentro de la habitación, no dentro del dormitorio, sino hace hervir la manzanilla en una ollita, en un recipiente, en la cocina, en la hornilla, y luego mete a su dormitorio y así directamente se tapa con una toallita, ¿no? La cabeza y ahí el vasito de manzanilla que humedezca un poco, así que humedezca y el vaporcito más va a evitar que esa mucosidad se reseque y va a evitar, ¿no? Va a hacer que caliente esa mucosidad y se reseque. Entonces, con todas estas cositas caseras se puede pasar durante el invierno sin necesidad de utilizar tanto medicamento, ¿no? Si hay alguna otra pregunta. Doctora, Sí. por ejemplo, yo vi en algunas personas que con un cotonete se ponían un poco de vaselina para justamente humedecer, me decían ellos. ¿Sería recomendable este método, doctora? Sí, puede ser, pero si es que es o sea, en esta temporada de frío o en cualquier temporada igual se seca la nariz. En esa temporada de frío, pues tal vez. Ya, en esta temporada de frío está recomendable vaporcito de manzanilla. ¿Por qué? Porque está provocando el frío, entonces hay que calentar un poco esa mucosa, ¿no? Y si es que metes, digamos, vaselina fría dentro de la nariz, también te va a provocar. Si bien va a humedecer, pero sí va a haber nomás la alergia porque es por el frío más. Entonces se puede, pero por ahí en la vaselina, en baño María, pero no introducir, por ejemplo, los sprays. Hay mucha gente que utiliza el spray. No sé si conocen el Iliadin. Entonces, hay mucha gente que utiliza, pero el problema como un efecto de rebote, ¿verdad? El spray no lo podemos entibiar siquiera. Entonces, así frío, introducimos a la fosa nasal y como un efecto de rebote, si es que en ese momento ha descongestionado, pero va a pasar, y eso indica el paciente, no va a pasar media hora y esa congestión como efecto de rebote va a ser peor, no va a poder dormir toda la noche. Entonces, lo indicado siempre es en esta época, en esta temporada donde hay cambios de temperatura o en pleno invierno, hacerse un vaporcito de manzanilla, que no es caro y ni es difícil, ¿verdad? Entonces, hacer hervir la manzanilla y luego hacer hervir la manzanilla, dejar que salga el vapor quemante, eso también hay que indicar. O sea, todo lo exagerado siempre hace daño sea, muy frío va a hacer daño, muy caliente va a hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que indicamos? Haga hervir la manzanilla en una ollita y saca de la hornilla, deja que salga el vapor quemante y luego esa ollita mete a su dormitorio y en su dormitorio con una toalla se tapa toda la cabeza y el agua, ese vaporcito va a entrar por la boca, va a entrar por la nariz el tiempo que aguante con respiración normal. De ahí ya no salga de su habitación, ¿no? Que se lo saque en la ollita, porque tampoco es conveniente para mí, porque hay muchos pediatras que indican que debemos hacer hervir manzanilla o eucalipto dentro de la habitación, dentro del dormitorio. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hierve y hay bastante humedad. Probablemente unas horitas va a tener un buen resultado, pero al amanecer, ustedes saben, nuestro clima es re frío. Entonces, ese ambiente que se ha humedecido con agua de manzanilla, ¿verdad? Va a hacer un efecto de rebote tremendo. Ese paciente probablemente al día siguiente se despierte peor. Entonces, por eso es que
no es conveniente desde mi punto de vista. Obviamente no estoy diciendo a nadie que si tienen hijos llevan al pediatra y el pediatra indica esto y ustedes no cumplan, no tendrán que. Todos tenemos, digamos, un protocolo de tratamiento, todos tenemos una experiencia en el tratamiento, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo en que se haga hervir la manzanilla, el eucalipto dentro del dormitorio. Puede ser por ahí en una salita que a todo el ambiente, pero no donde duerma, ¿sí? Donde duerme el paciente no estoy de acuerdo, porque al amanecer nuestro ambiente es súper frío y la humedad, entonces sí nos puede provocar otra alergia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Se puede colocar, humedecer las fosas nasales con vaselina, se puede humedecer, pero hay que tomar en cuenta que no sea muy frío, hay que tomar en cuenta. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o pasamos a la siguiente patología? Bueno, rinitis aguda de la... Bueno, jóvenes, miren, hemos avanzado muy poco, pero vale la pena, ¿no? Aclarar, no importa que una patología avancemos en una clase, no importa. A mí lo que me interesa es que ustedes aclaren toda duda y que salgan, ¿no? De toda duda, ¿no? Mientras más preguntan, entonces más aprenden, ¿sí? Eso es lo que interesa. Entonces, vamos a quedar acá porque ya es hora que pase con el otro curso y nos estaríamos encontrando o reencontrándonos el día miércoles, ¿sí? Entonces, chicos, muy buenos días, cuídense y no salgan de casa.